Vamos a dar comienzo al pleno del 18 de julio y el primer punto de lectura y aprobación es el proceder elaborado del acta de la sesión anterior. ¿No ha llegado el acta a tiempo? Estamos en disposición de someter a votación, ¿no? Grupo de La Palma, Grupo Andalucista, Grupo de Izquierda Unida, Grupo Popular, Grupo Socialista. A favor. Pasamos al segundo punto, que es decreto de alcalde. Habéis tenido a tiempo, ¿no? También la carpeta, este punto número 2, con todos los decretos que han sido firmados por el alcalde y el equipo de gobierno. Entonces pasamos al tercer punto, que es informe de intervención en relación al periodo de pago medio de proveedores del segundo trimestre de 2016, calculado de conformidad con el Real Decreto 635/2014 del 25 de julio del Ayuntamiento de Palma del Río y su organismo autónomo. Si os parece como un informe de intervención, le cedemos palabra a la señora interventora. Este informe exigido por el Real Decreto 635/2014 del 25 de julio inicia el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos. Entiende como el número de días pendientes de pago los días naturales transcurridos de los 30 posteriores a la fecha de anotación de la factura en el registro administrativo. Según conste en el registro contable de factura, sistema equivalente de la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda. Los periodos medios del Ayuntamiento de Palma del Río, tanto global como de la área frontera, son los siguientes. El Ayuntamiento de Palma del Río, menos 12,34, el Instituto Municipal de Bienestar Social, menos 17,35, el Patronato Deportivo Municipal, menos 10,70, el Patronato Municipal de Cultura, menos 11,26. Esto da un medio de pago global de todo el Ayuntamiento de Palma del Río de menos 12,93. ¿Alguna pregunta o alguna aportación a este respecto? Bien, como informe, pasamos al siguiente punto, que es el cuarto, que es el informe del segundo trimestre de 2016 de intervención exigible en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el servicio público y de tesorería de conformidad con la Ley 15/2010 del 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 del 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales. De nuevo le damos la palabra a la señora interventora. El informe de intervención se elabora en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 25/2013 del 27 de diciembre de impulso de factura electrónica. Se trata de un informe trimestral por la relación de la factura con respecto a las cuales han transcurrido más de 3 meses de que no anotada y no se efectúa el reconocimiento de obligación por las ramas competentes. En este caso, respecto al Ayuntamiento de Palma del Río, no existe ninguna. Y respecto al Instituto Municipal de Bienestar Social, no existe tampoco. Patronato Deportivo Municipal, tampoco hay una factura pendiente. El Patronato Municipal de Cultura, tampoco. En relación al informe de tesorería, que son las que establece cuáles se han pagado fuera del plazo establecido de 30 días o están pendientes de pago, respecto al Ayuntamiento de Palma del Río no existe ninguna que haya superado el plazo legal establecido pagada pendiente de pago. En el caso del Instituto Municipal de Bienestar Social tampoco existe facturas pendientes fuera del periodo de pago o pagada pendiente. En el caso del Patronato de Deporte existe un pago fuera del plazo de 30 días de 401,72 euros. Y pendientes de pago ninguna. Y en el caso del Patronato Municipal de Cultura no existe ninguna pagada fuera del plazo y una pendiente fuera del plazo de 476,20. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o alguna aportación a este respecto? Bueno, pues ya que la interventora ha expresado todo el punto, el 3 y el 4, relacionado con el periodo medio de pago y el tema de la factura electrónica, yo tengo que decir que la agilidad y la liquidez que tiene el Ayuntamiento, creo que al margen de la gestión que se hace en el tema de Hacienda, que nos permite pagar con una agilidad de prácticamente 17 días desde que se registra la factura en el Ayuntamiento, creo que es un nivel de exigencia para nosotros en pago bastante importante. Y no ha de extrañar que son muchas las empresas, las opciones, todas las, digamos, proveedores que quieren trabajar con el Ayuntamiento, efectivamente por la facilidad
capacidad que se tiene de pago. Eso de alguna manera también nos suscita ahorros, porque el buen pagador normalmente los presupuestos que se le plantean son presupuestos siempre más competitivos que a entidades, empresas o instituciones que no pagan con esa agilidad. Pero al margen de esta cuestión, digamos, de fondos económicos, de liquidez, yo creo que es bueno que sigamos en esa línea de trabajo, porque eso hace que los proveedores, los pequeños comerciantes de Palma del Río, pues puedan tener agilidad y pagos fáciles por parte del ayuntamiento, y eso sin duda alguna facilita la economía del pueblo. Pero yo quiero resaltar una cosa importante, es el trabajo que se hace desde todas las áreas del ayuntamiento y concretamente desde intervención. Raro es el día que alguna persona de intervención durante al menos 3 veces durante la mañana me insta a que firme todos los expedientes de pago que hay en el Eso es un celo profesional que a mí me gusta resaltar, porque da la impresión que se quieren superar mes tras mes o trimestre tras trimestre para tratar de agilizar las cosas. Eso es importante para lo que he dicho antes, los proveedores y la pequeña y mediana empresa, las pequeñas empresas de Palma del Río, que los funcionarios, los trabajadores del ayuntamiento y concretamente el servicio de intervención tengan tanto celo a la hora del trabajo. Yo creo que me gustaría felicitar el trabajo que realizan todos los departamentos por la agilidad que tienen a la hora de realizar las facturaciones, de gestionarlas y también de pagarlas y de agilizar ese pago por parte de intervención de fondo. Pasamos al quinto punto, que es ratificación y adhesión del Ayuntamiento de Palma del Río al Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, aprobado por la Junta de Gobierno el 24 de marzo de 2015. Si me permitís, ya ceder la palabra al segundo teniente de alcalde y responsable de participación ciudadana, para que en ese marco también establezca el compromiso del Gobierno a la hora de atender a los ciudadanos. Gracias, alcalde. Como se indica en el propio Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, en un contexto social y político en el que la ciudadanía manifiesta un alto grado de desconfianza respecto de la política, de las instituciones y los responsables públicos, se hace necesario canalizar esta situación como una oportunidad, como motor para la profundización democrática. De este modo, las entidades locales debemos redoblar esfuerzos para restablecer el valor de la política local y recuperar la confianza de la ciudadanía. Por eso es tan importante. ¿Mediante qué? Una intensificación y exteriorización efectiva de los valores públicos, de los estándares de conducta y de la actitud ética de los cargos públicos y directivos locales. En sesión plenaria, celebrada el día 30 de octubre de 2014, por unanimidad de todos los grupos municipales, se acordó ratificar el Buen Gobierno, código aprobado por la FEM en diciembre de 2009, cuyo objetivo era el establecimiento de los principios a respetar en el desempeño de las responsabilidades políticas de gobierno y administración, así como las de dirección y gestión local. Asimismo, hay que resaltar que es muy importante que nuestro ayuntamiento participó en la consulta realizada por la FEM para la actualización de contenidos del citado código. Actualización desarrollada siguiendo la línea de aprobado en 2009, adoptándolo al nuevo marco normativo y a las demandas de los ciudadanos, aprobando la FEM la citada actualización en marzo, el 24 de 2015, según la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues ahora es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es ratificar y adherirnos al Código de Buen Gobierno aprobado el 24 de marzo de 2015. Esto ya cuenta con un informe favorable por unanimidad de todos los grupos en Comisión de Ciudad el pasado jueves 21 de julio. El nuevo Código de Gobierno define un ámbito objetivo en el cual están enmarcados los principios a respetar
en el desempeño de las responsabilidades políticas de gobierno y administración, así como la de dirección y gestión local, y un ámbito subjetivo, personal de las entidades locales a las que se le aplicará, que esto es muy importante. Esto entra como orden nuevo, personas de las entidades que se le aplicarán, así como 5 ejes fundamentales, que son los que marcan el contenido de este Código de Buen Gobierno, que son estándares de conducta para la mejora de la democracia local, compromisos éticos en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidad y retribuciones, relaciones entre cargos electos y empleados públicos, medidas para la mejora de la democracia participativa, evaluación y seguimiento sobre el grado de cumplimiento de las entidades locales, que es importante que vaya a haber una evaluación y un seguimiento para que las entidades locales cumplan con todos los objetivos que se marcan. También he de destacar que nosotros, nuestro ayuntamiento, lleva colaborando con la FEN como socio titular y además adherido a las redes de entidades locales por la transparencia y la participación ciudadana, que nació con un objetivo, que era el de promover la innovación y la mejora permanente de la relación entre los gobiernos locales y los ciudadanos, bajo los principios de gobierno abierto y mediante el intercambio de experiencias, el aprendizaje permanente, el trabajo en red y el desarrollo de proyectos. Esto, si lo englobamos todo, tiene un resumen muy concreto, que supone que es una nueva forma de gobernar desde la cercanía, cerca del ciudadano, apostando por ayuntamientos modernos, que es lo que queremos, que tengamos nosotros un ayuntamiento moderno, eficaz y considerando el ámbito local como espacio estratégico de la acción política, el futuro de la democracia y el desarrollo de los derechos de la ciudadanía, y la defensa sobre todo de los intereses generales basados en unos principios básicos para todos nosotros, que son la honradez, la objetividad, la imparcialidad, la austeridad y la cercanía ciudadana. Por eso lo que tenemos que hacer ahora es ratificarlo y adherirnos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Portavoz de La Palma, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, suscribimos la intervención del teniente alcalde, y es que además en el primer párrafo del propio documento ya se reconoce la desconfianza directa que había de la ciudadanía desde la aprobación de la CBC del año 2009 y en alguna medida los movimientos que la ciudadanía, fundamentalmente lo que se denomina el 15M, las distintas mareas, las marchas por la dignidad, etc., han sido impulsores de una nueva forma de hacer política, mucho más cercana, mucho más participativa, que se englobaba con el concepto marco de la democracia real y no solamente representativa. En ese sentido, pues es de resaltar el siguiente texto del documento, que para nosotros tiene capital importancia. Incorporar las estrategias, dice literalmente, de actuación para la consecución de una democracia real y efectiva a través de la participación ciudadana y del gobierno abierto, es uno de los principios que creo inspiran todo el movimiento 15M y el movimiento de democracia real. Por tanto, suscribimos y nos adherimos claramente, ya lo dijimos en la Comisión de Ciudad, a este texto, y lo que sí añadimos es que ahora Palma, como creo que cualquier grupo, y creo que todos nos corresponde el deber, en base a lo que ha planteado usted sobre evaluación y seguimiento del propio documento y su puesta en práctica, va a estar permanente vigilante, como corresponde a cualquier grupo o a cualquier ciudadano, para que se aplique y se hagan efectivas las argumentaciones y propuestas del texto, y no se quede, como muchos otros, Declaración de Derechos Humanos, Constitución Española en el reconocimiento de los derechos, etc., en meras declaraciones de buenas intenciones, pero que no llegan a ponerse en práctica en muchos elementos. Desde esa actitud, nosotros vamos a estar permanentemente vigilando para que estemos en eso. Y al respecto, entendemos bien que haya subido como documento interno a la página web
y no entendemos, sin embargo, y no sabemos si hay alguna dificultad de tipo jurídico, para que el tema del reglamento orgánico del Ayuntamiento de Palma del Río, es decir, las reglas por las cuales nos debemos regir en esta institución, pues entendemos nosotros, al menos desde ahora Palma, que si hay algún impedimento legal, para que puedan, estos si no están, pasarse a la página web, ya que hemos tenido que pedir por escrito y estamos todavía a la espera de recibir el reglamento orgánico. En aras a contribuir a lo que antes hemos dicho, a una democracia real y que la ciudadanía conozca todos los entresijos y funcionamiento de nuestras instituciones. Muchas gracias. De cualquier manera, nos adherimos y suscribimos ese número. Gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Quiere el ponente expresar algo? Sí, señor alcalde. Yo, para contestarle al representante de Podemos, le quiero decir que de aquí, desde el Ayuntamiento... De Ahora Palma. De Ahora Palma, le quería expresar que desde aquí, desde el Ayuntamiento de Palma del Río, estamos trabajando, como usted ya bien sabe, intensamente en lo que es la participación ciudadana. Para nosotros tiene un gran valor la participación ciudadana como objetivo principal de la gobernanza de nuestro ayuntamiento. Por eso siempre, cada año, desde hace mucho tiempo, siempre intentamos depender de ellos para cuando realizamos los presupuestos anualmente. Siempre activando lo que es la intervención de cada una en participación de cada una de las personas que quieran intervenir en lo que son los presupuestos del Ayuntamiento de Palma del Río. Es una forma, en cierta forma, de que colaboren con su ayuntamiento en lo que es lo principal de todo, los presupuestos, como base de un ayuntamiento transparente. Eso es lo que pretendemos siempre. Por eso este punto es un gran punto para que los ayuntamientos empiecen a contar con una cosa muy importante que es la ciudadanía, y también que los ciudadanos intervengan en lo que es la transparencia de cada ayuntamiento. Esto está abierto para que cada ciudadano pueda pedir lo que él quiera. Abierto, cada delegación está abierta a que el ciudadano pueda pedir en cada momento lo que él quiera. Gracias, alcalde. Bien, bueno, tengo que decirle al portavoz de La Palma que la solicitud que ha hecho fue ayer en concreto. Entonces, yo la he recibido hoy y hoy mismo hemos procedido a solicitarla y a comunicarle que la habíamos solicitado, y en cuanto se nos remita esa documentación, dado que es del año 87, pues la remitiremos. Yo creo que si ustedes lo hubiesen pedido antes, seguramente ya la tendrían, pero la pidieron ayer en concreto. Bien, pasamos entonces a votación, ¿qué os parece? Grupo de La Palma. A favor. Grupo andalucista. Grupo de Izquierda Unida. Grupo Popular. A favor. Grupo Socialista. A favor. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el sexto, que es designación de los días no lectivos curso escolar 2016-2017. Tiene la palabra la primera teniente alcalde responsable de ustedes. Gracias, alcalde. El día 4 de julio se celebró el Consejo Escolar Municipal y se propuso para traer a pleno los siguientes días no lectivos para el curso escolar 2016-2017. En concreto se propuso el día 31 de octubre de 2016 y el 19 de mayo de 2017, que sería el primer día de feria, lo que es el viernes de feria. ¿Alguna pregunta o alguna aportación? Entonces votamos, ¿no? Sí. Grupo de La Palma. A favor. Grupo andalucista. A favor. Grupo de Izquierda Unida. Grupo Popular. Grupo Socialista. A favor. Pasamos al punto 7, que es designación de fiestas locales 2017. De nuevo le damos la palabra a la primera secretaria. En este caso, la propuesta que se trae a pleno es proponer el 22 de mayo de 2017, que sería el lunes de resaca, para que nos entendamos, y el Día de la Virgen de Belén, que sería el 8 de septiembre de 2017. Estos serían los dos días que se proponen al pleno para determinarlos como fiesta local durante el 2017. ¿Alguna pregunta o alguna aportación? Procedemos a votar, ¿no? ¿Se parece? Grupo de La Palma. A favor.
Grupo Andalucista. A favor. Grupo de Izquierda Unida. A favor. Grupo Popular. A favor. Grupo Socialista. A favor. Pasamos al punto 8, que es continuidad por la empresa FEPAMI Servicios Públicos Colectivos SL de la gestión del servicio público de limpieza viaria del término municipal de Palma del Río. Le cedemos la palabra al concejal delegado responsable de servicios públicos. Gracias, alcalde. El acuerdo que os traemos al Pleno consiste en la continuidad del servicio público de limpieza viaria, en el cual se establece un plazo máximo de prórroga de 12 meses. 12 meses que no tienen por qué ser agotables, sino que hasta que la mesa de negociación haga la nueva adjudicación del pliego. En estos momentos el pliego se encuentra en fase de estudio, puesto que todos podemos observar el buen trabajo que está haciendo la empresa, los trabajadores de la empresa, FEPAMI en este caso, sobre la limpieza viaria, pero estamos estableciendo nuevas mejoras. Para esas nuevas mejoras se tienen que establecer nuevos criterios económicos, entonces están en esa fase de estudio. Posiblemente para el próximo pleno traeremos ya la nueva fórmula de concesión administrativa para que se lleve a mesa de negociación. Bien, ¿alguna pregunta o alguna aportación? Pasamos a votar. El portavoz del grupo Ahora Palma tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Muy brevemente. En primer lugar, la última prórroga termina el 31 de julio de 2016. Se va a prorrogar por un año, aclaración de dudas. Y entonces, a partir del 31 de diciembre, se supone que en los próximos presupuestos se planteará. De cualquier manera, queríamos hacer alguna consideración de otro tipo. En primer lugar, señalar, y creo que no es descubrir nada nuevo, que el estado de la limpieza en Palma del Río deja bastante que desear, digo bastante, y creo que somos todos conscientes de ello, especialmente en algunas zonas, determinados barrios o calles. Las quejas son continuas y el concejal responsable está al corriente de las quejas que nos hace llegar a la ciudadanía y que de forma permanente solemos transmitir vía telefónica o como podemos. Deberían estudiarse las causas. Por ejemplo, nos gustaría saber, como manifestamos en la Comisión Informativa de la Ciudad, si en los próximos presupuestos nos vamos a acercar a estudiarlo, a lo que en alguna medida el último acuerdo, que según la prensa del diario Córdoba, se manifestó el último acuerdo del Ayuntamiento de Rute, que teniendo la mitad de habitantes, en torno a 10.000, si no estoy mal informado, pues tienen un complemento importante. Quizás sabría que quizá tengan una de las causas del estado un poco en el que se encuentra la limpieza en Palma. Instamos también a que, ya que además de un estudio técnico que se dice que se está elaborando, con el cual estamos totalmente de acuerdo, pero que además del estudio técnico podríamos aprovechar, ya que estamos en una etapa final de una contratación, hacer un informe sobre el estado de la limpieza y además proponemos una evaluación en la línea del documento que acabamos de aprobar ahora en el punto anterior, o en el punto 5, si no me equivoco, del tema de la política de buen gobierno de la FEM, en el que se dice directamente: se promoverá la utilización de encuestas realizadas en los propios servicios, en la web y redes sociales o a pie de calle, para poder conocer, a través de esta herramienta o de este instrumento sociológico, cuál es el estado de opinión de la ciudadanía sobre el estado de limpieza, sobre las causas y soluciones que aportan, así como evaluar la actuación de la empresa y no solo, desde nuestro punto de vista, hacer un pliego técnico. En base a este resultado de la evaluación final y que pueda servir de inicial para la nueva contratación, debería plantearse una nueva reglamentación sobre la limpieza urbana, en la cual planteamos su remunicipalización a estudiar, teniendo en cuenta a los trabajadores y trabajadoras existentes en la empresa y también un grupo de personas en exclusión social para que trabajen en dicho servicio. También, para terminar, como institución municipal deberíamos concienciar al respecto de que mantener limpia Palma es responsabilidad no solo pública, sino también común. Y lo común exige que las sanciones que pudieran acometerse a aquellos ciudadanos que están incumpliendo las reglas de convivencia, de mantenimiento de la limpieza ciudadana, podría plantearse su sanción
a través de trabajo social para la comunidad en este servicio o en este terreno. Muchas gracias. Una intervención más. ¿Quiere intervenir el ponente? Tiene la palabra. Permítame el portavoz de Ahora Podemos, de Ahora Palma, perdón, que... que discrepe en que el servicio público que llevan a cabo los trabajadores de FEPAMI en el municipio de Palma del Río sea deficiente. Creo que los trabajadores de la empresa FEPAMI de Palma del Río realizan todos los días un buen trabajo. Señalar que el ayuntamiento, que si nos vamos a asemejar nuestro pliego al del ayuntamiento de Rute, el ayuntamiento de Palma en este momento invierte 431.946,96 euros en la limpieza diaria. El ayuntamiento de Rute, creo, y así se lo hicimos ver en la comisión, que posiblemente ese pliego no fuera de limpieza diaria sola, sino que también incluiría limpieza de colegios, edificios públicos y otras limpiezas más. Si nosotros incluyéramos la limpieza de colegios o la limpieza de edificios públicos, por ejemplo, interventora, posiblemente estaremos por encima de esos 500.000 euros que solo establecía en el ayuntamiento de Rute, como hacía el portavoz de Ahora Palma. Para los estudios económicos, sí, lo están haciendo. Los estudios económicos y los estudios de opinión se hacen evaluativamente. Este ayuntamiento, como usted bien conoce, también tiene un plan estratégico en el cual la ciudadanía y todos los sectores de nuestra localidad se pronuncian y hacen evaluaciones sobre la limpieza de nuestro pueblo y la labor que hacen estos trabajadores diariamente. No es malo, mírese esos estudios. Que se necesita mejorar, por supuesto, por eso estamos estudiando nuevas fórmulas de limpieza, ya sea con mayores baldeos, entrar en zonas para que en este tiempo, por ejemplo, en el mes de agosto, que nos faltan lluvias, pues necesitaremos a lo mejor más fluencia de agua por nuestras alcantarillas para que los olores sean menores, o incluso la derratización o la desinfección, que también la venimos llevando a cabo y que tampoco se incluyen en esa cantidad que tienen en este convenio, sino que también vienen por estas partidas económicas. Discrepo también en la remunicipalización del servicio, como el que nos diga que incluyamos a personas en exclusión social. Ahora mismo es un centro especial de empleo donde todas las personas tienen una discapacidad. Creo que ya cumplimos con crecer con todos los trabajadores que tiene ahora mismo la empresa que tienen dificultades para encontrar un puesto de trabajo, y por nuestra parte pues estamos muy satisfechos de ello. Mantener Palma limpia es tarea de todos. Como bien ha dicho, este equipo de gobierno en este mes tiene puesta una campaña sobre recogida de excrementos caninos, que es para la limpieza diaria, que habéis visto los carteles, que se llama o recoges o pagas. Me parece bien también que incluyamos en algún momento en que recoges, pagas o nos compensa trabajar. Gracias. Sí, tiene usted la palabra. Brevemente. Ha reconocido usted que hay un tema que es mejorable manifiestamente el servicio de limpieza, ha reconocido. Yo en ningún momento he culpabilizado de ninguna manera a la actuación de los trabajadores. Puede ser elementos de organización o de elementos de poco personal u otro tipo de elementos los que pueden contribuir a eso. Pero en ningún momento he culpabilizado de ninguna manera a la actuación de los trabajadores. Quiero que quede claro. Gracias. Bien, si me permite, yo sí quería decirle una cosa al respecto. Digamos, para que una cuestión legal para que se quede fija. Municipalizar el servicio y contar con los mismos trabajadores no puede ser. Legalmente no es posible. Si se municipaliza el servicio, que es una opción, que si usted la propone, se podría estudiar, hay que sacar las plazas a concurso público y contratar al personal con servicio público. No hay otra forma que entrar en la función pública que a través de oposiciones o concursos de oposición. Por tanto,
lo que usted dice no puede ser. Tiene usted que revisar su planteamiento jurídico al respecto, en ese caso. Yo creo que esa propuesta, digamos, para que no la continúe usted. Yo no sé si es bueno evaluar o no evaluar. Usted ya ha evaluado. Usted ya ha dicho que deja mucho que desear el servicio. Ya no tiene objeto de evaluación del tema. No obstante, usted ha hablado de zonas y calles, pero no ha dicho que zonas y calles, que sería lo procedente para usted prestar el servicio a este ayuntamiento y decirnos exactamente dónde hay una carencia de limpieza, exclusivamente. De esa forma, usted estaría haciendo una actuación positiva diciendo dónde tenemos que reforzar el servicio. Sin duda alguna, también quiero decirle que las calles de Palma se limpian 6 días a la semana y el domingo en algunos puntos concretos donde hay más actividad, más actuación. Yo creo que es un buen nivel de, por lo menos, que el ayuntamiento desarrolla. Otra cosa es que el pueblo, evidentemente, es mucho más barato no ensuciar que limpiar. Y también es mucho más efectivo no ensuciar que limpiar. Es que limpiar, nos dedicamos a limpiar. Y hacer campañas también para que el pueblo no se ensucie en todos los ámbitos. Y en ese planteamiento tenemos que estar todo el mundo. Y a efecto de los costes, sacamos pliegos de condiciones, como usted ha planteado. En los pliegos de condiciones es donde concursan las empresas. Las empresas concursan con las propuestas económicas que pueden llevar a cabo. Es nuestra obligación sacarlo al público también los pliegos de condiciones. No obstante, si alguna vez tiene alguna sugerencia sobre las zonas determinadas, sobre el tema de la limpieza, pues usted nos lo traslada y sin duda alguna se lo trasladaremos a su vez a la empresa para que se refuercen las cosas y se hagan en condiciones los trabajos. Pasamos al siguiente punto, que es el 9, que es modificación. Perdón, hay que votar, no hay informe. Sometemos a votación. Ahora, Palma. A favor. Grupo Andalucista. A favor. Grupo de Izquierda Unida. Grupo Popular. A favor. Grupo Socialista. A favor. Muchas gracias. El punto 9 es modificación de la plantilla de materiales para los 2 proyectos incluidos en el PREFEA 2016. De nuevo tiene la palabra el concejal delegado de Servicios Públicos. Gracias, alcalde. Hasta la actualidad, la Junta de Andalucía, su aportación a material junto con la Diputación se hacía en torno al 40% de la financiación que el SEPE nos hacía a la localidad. En este año, para el PROFEA, establecen el 45%. Como sabéis, cuando aprobamos los proyectos, los aprobamos al 40%, por lo tanto, estamos en plazo desde el día 20 hasta el día 1 de agosto para presentar la modificación, con ese aumento de dinero en la aportación de materiales. Siguiendo las recomendaciones que nos hace el SEPE, para no hacer una modificación general de todos los proyectos, una votación, hemos hecho la modificación solo en dos proyectos que serían los beneficiarios de esa subida económica. Los proyectos serían la rehabilitación de infraestructura y zonas verdes del polígono industrial Matanchera en su tramo sur, y la reurbanización de la zona polideportiva y rehabilitación de la pista de baloncesto de la zona polideportiva municipal, que va a tener una mejora significativa conforme al proyecto inicial. Muchas gracias. Bien, ¿alguna aportación o alguna propuesta? Si os parece, procedemos a votar, ¿no? Grupo Ahora Palma. A favor. Grupo Andalucista. A favor. Grupo de Izquierda Unida. Grupo Popular. A favor. Grupo Socialista. A favor. Pasamos al punto 10, que es informe y propuesta sobre regulación orgánica de la Junta de Portavoces y del Pleno Ciudadano. Este punto viene a colación al Pleno, dado que hay órganos también que son complementarios, como el caso también de la Junta de Portavoces, y que creo que es bueno, que tiene un sentido regular. Tiene un sentido regularlo, la propuesta es, porque se ha dicho que se hablase con luz y taquígrafo, y yo creo que la mayor luz y taquígrafo es el pleno de la corporación municipal, donde podemos hacer el debate públicamente.
Lo único que se pretendía siempre por esta alcaldía es regular el pleno, estructurarlo, hacerlo más oficial, el pleno ciudadano. Y además, que no estuviese tan sometido a las circunstancias de decisiones concretas del alcalde, prácticamente del alcalde, sino fijar más para que la intervención en la ordenación de alcaldía no sea, digamos, tan exagerada o tan propuesta y también poder ser criticable. Por tanto, yo creo que es mejor que el Pleno tome cartas en el asunto de este tema y ordenar y organizar. Con eso se facilita la labor de la alcaldía. Creo que puede organizarse de la mejor forma para todo el mundo, según se entienda, y podemos de alguna forma regular y ofrecer a la ciudadanía las cosas de una forma más efectiva para sus intereses y también más participativa. Quiero decir que esto es bien regulado en el artículo 228 del ROF, como bien sabéis, y en el punto 2 dice: terminada la sesión del Pleno, el alcalde puede establecer un turno de ruego y pregunta por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal y corresponde al alcalde ordenar y cerrar el turno. Creo que hay muchos elementos que se dejan a la decisión del alcalde y sería bueno pues estructurarlo y organizarlo. Realmente esto es todo lo que dice el ROC y eso es demasiado simple y muchas de las cosas que se han estado haciendo no se podrían hacer según el ROC, y entiendo que para que podamos hacer las cosas en condiciones deberíamos de realizar un planteamiento desde el Pleno y incluido, estructurado dentro del reglamento de participación ciudadana, porque no es un órgano estructural del ayuntamiento, por tanto no podemos meterlo en el sistema de reglamentación del propio ayuntamiento, que sí en este caso la Junta de Portavoces, pero no el Pleno ciudadano. Entonces tendríamos que hacer una modificación del organigrama, del reglamento orgánico de funcionamiento de participación ciudadana. Debemos de insertarlo. Esa es la propuesta, que es una propuesta estrictamente legal, pero la propuesta es que nos pongamos mano a la obra. Este planteamiento es de inicio, esto aquí se trae de inicio, porque en cualquier sitio, en cualquier lugar que he tratado de hablar de este asunto, ha sido siempre de inicio. Lo traigo al Pleno para iniciar, simplemente para instar a los grupos políticos a que se reúnan, a que debatan cómo se puede organizar y se puede estructurar el Pleno ciudadano. Que jamás nadie me ha podido escuchar, y si alguien me ha escuchado que me lo diga, sería bueno, porque yo sí he escuchado a personas que han dicho públicamente que mi intención era, o la intención que teníamos, era quitar el Pleno ciudadano. Nada más lejos de la realidad, sino todo lo contrario, estructurarlo de forma oficial. Ese es el planteamiento. Y poner unas reglas de juego que sean objetivas y que realmente todo el mundo nos atengamos a esas reglas de juego para que podamos participar con la mayor eficacia y también la mayor democracia y la mayor consideración a todo el mundo. Ese es el objetivo. Con relación a la Junta de Portavoces, quiero deciros que la Junta de Portavoces existe ya reglamentada precisamente en el reglamento, en el artículo 34 del reglamento de este ayuntamiento, y que lo único que tenemos que hacer es cumplirlo, y si queremos cambiarlo, lo cambiamos, y si se piensa quitar, pues también lo hablamos en este caso. Pero la Junta de Portavoces existe. Además, quiero recordaros a los diferentes grupos políticos. Uno no estuvo en la corporación anterior, como es el caso de Ahora Palma. Dos grupos políticos no han hablado del tema de la Junta de Portavoces, incluso asistía a la Junta de Portavoces, como el caso de Izquierda Unida, el Grupo Popular, también en este caso el Grupo Socialista, de que, si recordáis, en los presupuestos
del 2013, que su debate se produjo en el 2012, en diciembre del 2012, hubo un acuerdo entre los diferentes grupos políticos, todos los grupos políticos que en aquellos entonces estaban, que era el Grupo Popular, Grupo Andalucista y Grupo de Izquierda Unida. Eran los grupos que estaban en la oposición que tuvieron una reunión y formularon un escrito a esta alcaldía para dar más transparencia al ayuntamiento y así tener la posibilidad o tener la condición de poder aprobar los presupuestos ya en enero de 2013. En esos puntos iba uno porque se ceñía prácticamente casi toda la participación, casi toda la transparencia a que hubiese juntas de portavoces. Y son los grupos políticos los que nos exigís al equipo de gobierno, si queréis, tenemos las actas, exigir, que para eso hay luz, taquígrafo y acta, nos exigir como requisito fundamental para debatir y para hablar los presupuestos 2013 que nos comprometamos a tener más juntas de gobierno. Eso sucedió y el equipo de gobierno retomó la situación y está convocando juntas de gobierno. ¿Cómo? Portavoz. ¿Cómo? Como dice el reglamento, el artículo 34 del reglamento, exactamente igual. Pero ¿sabéis una cosa? Que el reglamento dice también que dos miembros de la Junta de Portavoces, o sea, dos grupos políticos, pongamos ahora Palma, señor Jubera, y grupo andalucista, señor López, pueden solicitar que se convoque la Junta de Portavoces. Y se tiene que convocar la Junta de Portavoces. Fijaros qué participativo es el tema de la Junta de Portavoces. Y también se regula diciendo que si tiene que asistir, se le pide que asista a la secretaria del ayuntamiento para que levante acta de las cosas que se dicen en la Junta de Portavoces, también se puede hacer. Por tanto, tenemos una Junta de Portavoces que está organizada, está reglamentada y conforme a ese reglamento se han ido sucediendo las cosas. Es más, producto de ese pleno que os dije y de esos presupuestos 2013, acordamos que todos los jueves, final de mes, todos los jueves, antes de la comisión informativa de ciudad, nos reuníamos en Junta de Portavoces y quedábamos ya convocados de antemano. Así lo hicimos y este alcalde asistió, quiero recordar, a todas y cada una de las reuniones que se planteaban, no tanto los portavoces, pero este alcalde sí que asistía, y posteriormente en esta corporación se decidió que no, que eso se quitase y que además desde la alcaldía se convocase a los diferentes grupos políticos, a los diferentes portavoces, que es lo que se está haciendo, tal como marca el reglamento y tal como se planteó en la reunión que tuvimos. Ese es el tenor, el transcurrir de los hechos, y sobre el transcurrir de los hechos hemos actuado, yo creo, sin salirnos un ápice de la dirección que se nos ha planteado por parte de los grupos de la oposición y por el propio reglamento. Eso es lo que os tengo que decir y por tanto estamos a disposición también para que se haga cualquier pregunta, cualquier aportación o cualquier decisión que se quiera hacer, y este equipo de gobierno, como siempre y hasta ahora, ha demostrado estar receptivo a las propuestas que nos hacéis desde los diferentes grupos políticos. Eso es lo que quería decir y un poco a los grupos políticos la propuesta de que nos habléis de cómo se quiere el pleno ciudadano, que realmente hay que regularlo. Si no se regula, pues tendré la obligación de ordenarlo yo puntualmente, y estaréis de acuerdo en que yo lo regule como entienda conveniente, a mi saber entienda que debo regularlo, y vosotros tendríais que aceptarlo porque tenéis la oportunidad de que se regule de otra forma, en este caso porque os estoy invitando. Os hubiese invitado antes, pero no pudimos hacerlo. Os invito a todos los grupos políticos en este momento, y con la Junta de Portavoces pues igualmente estamos en el mismo planteamiento. Bien, tenéis, quien quiera hablar tiene la palabra. Quien quiera hablar.
Grupo de La Palma, tiene la palabra. Sobre este punto, nosotros tenemos que decir lo siguiente. Al no existir ni informe ni propuesta concreta, y aunque sea un documento como nos ha contestado al escrito, como punto de partida para iniciar el debate, según se nos informa en el escrito registro de salida de ayer, 12.609, a la pregunta que hacemos, si había alguna propuesta concreta para debatir este tema, de la misma manera que en otros apartados o en otros temas, como por ejemplo la EDUSI, como por ejemplo el tema de ocio, como vivienda, como el documento citrícola, etc., usted traía a la Junta de Portavoz o traía al Pleno algún documento abierto, hoy, sin embargo, no viene ninguna propuesta concreta. Y en base a eso, entendemos que estos temas tienen que debatirse previamente al Pleno, en comisión de ciudad, y porque en alguna medida cómo vamos a posicionarnos sobre algo que no existe, en concreto, escrito. Por tanto, instamos a que el informe y propuestas se lleven a la próxima comisión de ciudad y en la misma comisión y posterior pleno nosotros nos posicionaremos. Primero, porque reglamentariamente creemos que es así. Y en segundo lugar, porque nuestra forma de trabajar, y no voy a decir ni comparar con ninguno, es que nosotros tenemos un sistema en el que el portavoz y portavoz del grupo de La Palma, igual que los demás partidos supongo, pero no iba a entrar, nosotros hacemos, previo a la posición en cada punto del orden del día del pleno, ayer la tuvimos, una asamblea sobre el tema. Entonces, nosotros en este tema, insisto, no nos vamos a posicionar, no nos parece procedente, y de cualquier manera, ustedes, como se han hecho en otro tipo de temas, lleven o traigan a la próxima comisión de ciudad y nosotros lo estudiaremos gustosamente y participaremos como siempre lo hemos hecho. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ahora Plata, del grupo. Del grupo de... Bueno, nada, buenas tardes a todos, compañeros de pleno y a los que están en la sala, buenas tardes. Bueno, vamos a ver, yo comparto lo que dice el portavoz de Ahora Palma. Uy, me ha salido bien, me ha salido bien. No, la idea es que cuando se convoca una comisión, se convoca un pleno, es conveniente que cuando se pone un punto en el orden del día, vaya con los documentos oportunos que tiene que ir, porque si no, difícilmente podemos debatir o incluso tener una propuesta o una posición al respecto. Pero bueno, dicho eso, yo quiero hacer alguna intervención respecto a lo que el alcalde dice, porque efectivamente cuando dice que algún miembro de esta corporación ha dicho públicamente respecto a lo de quitar el pleno ciudadano y demás, pues tengo que identificarme, he sido yo, lo confieso. He sido yo porque yo manejo mi propia información con los medios que tengo habitualmente y efectivamente me llega que había intención de que el pleno ciudadano se quería quitar. Y fíjese, usted habla de que es necesario que se haga con luz y taquígrafo. Y yo le digo, con esa luz y taquígrafo era lo que quería preguntarle, tanto en comisión como en el pleno, si era su intención quitar el pleno ciudadano. Porque para nosotros es un instrumento muy válido, muy necesario, que además dice mucho de la participación de los ciudadanos y ciudadanas de Palma del Río en lo que es la exposición de sus problemas y de cuáles pueden ser sus soluciones. Me parece que es una cosa importante que exista el pleno ciudadano. Otra cosa es que se tenga que regular. Otra cosa es que se tenga que regular y ahí ya podemos participar, pero no tenemos una propuesta concreta sobre cuál es la regulación que nos propone el equipo de gobierno. Bien, eso con respecto al pleno ciudadano. Con respecto a la Junta de Portavoces, que también hemos tenido alguna polémica con el equipo de gobierno y específicamente con la portavoz y el alcalde, aunque no se ha debatido aquí o no se ha expuesto aquí de una manera clara, yo quiero decir dos cuestiones. Nosotros no nos hemos opuesto o no queremos que no exista la Junta de Portavoces. Creemos que es un instrumento válido, no es un instrumento, no es un órgano estructurado de la gestión diaria del ayuntamiento, pero sí tiene su validez para ciertas cuestiones.
y nos parece razonable. Nosotros nos hemos puesto ahí a 2 juntas de portavoces, que no es decir que nos veremos ahí a la junta de portavoces. Yo creo que hay que distinguir entre el todo y una parte, fácilmente distinguible. Y nos hemos opuesto, y eso se lo hizo saber a la junta, a portavoz del PSOE y también al propio alcalde, que tuvimos alguna conversación al respecto. Y lo hice porque tenía 2 motivos, uno de forma y otro de fondo, y le voy a volver a poner los 2 motivos. El motivo de forma es que tradicionalmente, después de haber acordado cómo se iban a hacer la junta de portavoces, tradicionalmente, repito, se tenía por costumbre en una comisión, dice, bueno, pues estos son asuntos, quizás tenemos que vernos en junta de portavoces, para cuando la convocamos, nos la dejamos, vemos todo asuntos, y así se quedaba pendiente ya para, más o menos cerrada, que íbamos a una junta de portavoces, la semana siguiente, un día concreto más o menos, y ya el alcalde nos convocaba con una hora, ya más o menos todos avisados y tal. Pero las últimas convocatorias, las 2 últimas convocatorias no se han producido así. Yo he recibido, sin saber por qué ni cómo, una convocatoria, una ocasión, una junta de portavoces, citándome a un día y una hora y con un contenido que a mí no me habían comunicado nada, ni por qué ni cómo. Y la siguiente junta de portavoces sucede exactamente igual. Y en las 2 ocasiones, vía WhatsApp le manda a la portavoz que me parece que había que haber tratado con los grupos, que otra vez lo hemos hecho de otra manera, etcétera, etcétera. También se lo ha trasladado al alcalde en una conversación telefónica. Por tanto, estas son las 2 razones para no haber acudido a estas 2 juntas de portavoces. Como también le digo en esos mensajes que mandó de WhatsApp, le digo que para cualquier otra ocasión en la que la junta de portavoces vaya a tratar asuntos que tengan que ver con una urgencia o con una cuestión de extrema confidencialidad, etcétera, etcétera, pues nosotros estaremos, por supuesto, en esa junta de portavoces. Pero no nos parecía que para tratar asuntos que se estaban ya debatiendo en pleno ciudadano o se habían traído ya debate al pleno ordinario, pues la junta de portavoces la que tiene que tomar partido en esta cuestión. Esas son las razones por las que no tuvimos esta junta de portavoces. Más, el grupo de Izquierda Unida. Gracias, alcalde. Nosotros cuando igualmente vimos el punto entendíamos que era un informe, una propuesta, entendíamos que debíamos de tener traer aquí un posicionamiento, por lo tanto teníamos que tener el informe y la propuesta para traer el posicionamiento. Pero bien, entiendo que no hay propuesta, sino que se lanza la idea de dar un pistoletazo de salida para organizar y estructurar todos los grupos del pleno ciudadano a través de la reestructuración, a través del reglamento de participación ciudadana. No entiendo nada. Esa es la idea que se lanza, que comencemos a trabajar para reestructurar y organizar el pleno ciudadano. ¿Vale? Siendo a través del reglamento de participación ciudadana, todos sabemos que eso va a llevar un tiempo, por el tema de convocar a consejos de participación y demás, y va a tener un tiempo, se va a llevar un tiempo. Por lo tanto, bien, nosotros ese pistoletazo de salida, pues primero es lo que queríamos, sentarnos, como ya hablamos, igual que nos sentamos en la comisión pasada, bueno, sentarnos, vamos a empezar a trabajar, pero hasta entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso sí lo deberíamos, porque si no, o seguir como hemos estado hasta ahora, dirigiendo el alcalde y sin control alguno del pleno hasta que se regule, o vamos a hacer una mini regulación hasta que, no sé, es nuestra pregunta, nuestra duda. Grupo Popular. Buenas tardes. Nosotros, como siempre, vamos a ser breve y conciso, que se entienda bien. Estamos de acuerdo con el punto de partida, de inicio. Después de la exposición del alcalde, pues nos ha quedado claro también el devenir de la Junta de Portavoces. Eso también es bueno recordarlo para todos, que se nos quede bien las cosas claritas, ¿no? O menos a nosotros se nos queda claro. Nosotros prácticamente tenemos el trabajo finalizado, o sea que venimos casi con los deberes hechos, porque entendíamos que tenemos que venir una propuesta. No obstante, totalmente de acuerdo, evidentemente, como punto de partida, como inicio para trabajar y para reunirnos. Se llame asamblea, o se llame comité local, o se llame grupo municipal, da igual, o afiliado, da igual. Cada uno que reúna sus cosas en su casa como bien le parezca. Entonces, nosotros vamos a tener las cosas claras, la postura, y es más, nosotros ampliaríamos, aparte de lo que se ha puesto aquí en el Pleno, la regulación orgánica de la Junta de Portavoces y del Pleno Ciudadano,
que estamos totalmente de acuerdo y de regularlo, lo ampliaríamos también al pleno ordinario, a nuestro pleno, en el sentido sobre todo de los tiempos, menos en nuestra propuesta también de inicio, que también la llevamos diciendo desde hace un tiempo atrás, también para regular un poco el pleno, como se hace ya veniendo siendo en muchos consistorios, muy básico lo que hay que hacer, una televisión con su programa informático de cronómetro y ya está. Y yo creo que también así se regula los tiempos con las intervenciones de cada uno de nosotros, incluido también por el señor alcalde. Eso es una propuesta que tenemos y vuelvo a repetir, vemos bien que le pongamos a trabajar en ese aspecto, lo que tengamos los grupos políticos, o mejorar un portavoces, o proponer y poner algo, pues bienvenido sea. Que tampoco se extienda, como ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, que se extienda mucho en el tiempo. Vamos a procurar que no se extienda, ¿vale? Es lo único también que pedimos. Gracias. La portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Gracias, alcalde. Bueno, en este punto vemos dos temas, junta de portavoces, pleno ciudadano, y me gustaría empezar recordando que el jueves pasado tuvimos una comisión de ciudad. Una comisión de ciudad tiene representantes de todos los grupos políticos que estamos allí, y en esa comisión de ciudad iba un punto igual que este, y los grupos políticos decidimos que sin documentación íbamos a tratar este punto en el pleno con un debate inicial donde todos nos posicionaríamos. Por lo tanto, muestro mi sorpresa ante algunas afirmaciones como ahora Palma, Partido Andalucista, donde buscan un documento que saben de sobra que no existe. A partir de ahí, voy a empezar con la Junta de Portavoces, si les parece. Y me van a permitir que me dirija específicamente a los grupos de ahora Palma y del Partido Andalucista. He empezado a ver y he empezado a ver algunos contenidos de la Junta de Portavoces y yo me he preguntado ¿qué propuestas han hecho estos dos grupos minoritarios de la oposición con respecto al ocio de los jóvenes o de cómo empezamos a afrontar el problema de los jóvenes que van los sábados por la noche al Jardín Reina Victoria? ¿Han hecho alguna? Y la verdad es que me tiene que responder que no, porque no la he encontrado. He empezado a ver, digo, ¿sabrán en el momento, sabrán en qué fase del proceso de participación ciudadana, que se nos llena mucho la boca hablando de ciudadanía y participación ciudadana mucho, sabrán en qué momento está el plan de ocio que vimos en el pleno y que ahora está siendo debatido por jóvenes, asociaciones de padres y madres, por ámbito educativo, ámbito social? ¿Lo sabrán? Y me vuelvo a responder a mí misma que no, porque como eso lo vimos en una junta de portavoces a la que no acudieron, convocada, como siempre la he convocado, y diciendo los temas que íbamos a hablar, que por cierto el Partido Andalucista públicamente da un comunicado de prensa y dice que el plan de ocio y el plan de vivienda, que eran dos puntos de la Junta de Gobierno, no eran los importantes. Pues no, lo dirá usted. Desde luego para el equipo de Gobierno Socialista son mucho más importantes estos dos puntos que a lo mejor otros que estábamos tratando. Y ya estoy priorizando, aunque todo debería ser igual de importante. Con la vivienda igual, en una junta de portavoces a la que no asiste ninguno de los dos grupos a los que me estoy dirigiendo, como no asisten, no saben, creo que no saben, lo mismo lo saben y yo pues no llego, soy más cortita. ¿Saben en qué momento está? ¿O saben que necesitamos un plan de comunicación para ese plan de vivienda y que tenemos ahora mismo que realizarlo con la participación ciudadana de Palma del Río? Porque si no, no podríamos optar a subvenciones ni a fondos europeos para la vivienda en Palma. Yo creo que esto es bastante importante y le damos su importancia. Y en una junta de portavoces esto es importante. Al menos es lo que a nosotros nos gusta pensar, porque en el fondo yo creo que todos los grupos estamos preocupados por esto. Ahora bien, aquí el único que públicamente, como grupo político, ha hablado de suprimir el pleno ciudadano es el Partido Andalucista. Usted ya se ha pronunciado, no tengo nada más al respecto que decir, pero el PSOE, el grupo socialista, en ningún momento quiere suprimir el pleno ciudadano, simplemente quiere darle lo que el pleno ciudadano necesita: rigor y una base firme y fuerte en los principios de democracia, igualdad
y justicia, que es lo que necesitan todos los ciudadanos. Y por lo tanto, un órgano de participación ciudadana como un pleno ciudadano es lo que necesita. Esto es una institución. Cada uno de un grupo político, cada uno con una ideología, una manera de ver, una manera de trabajar. Pero aquí somos los vecinos de Palma los que estamos sentados, somos a los que les representamos. Esta institución requiere una rigidez y requiere una solidez en cuanto a estructuras, me refiero, y en cuanto a base para crear nuevas estructuras que debemos dársela a todos los órganos que tenemos, llámese Junta de Portavoces o llámese pleno ciudadano. Por lo tanto, existen reglamentos en los que está regulada la Junta de Portavoces, ya tenemos eso, pero si se quiere otra cosa, venga, vamos a verlo, con la luz, los taquígrafos, las cámaras, los móviles, lo que queráis, pero vamos a verlo. No dejéis de asistir a las cosas, vamos a hablarlo, estamos aquí para hablar y para vernos. Creo que es lo importante. Perdonadme que me pare, pero es que no me gustaría dejarme nada de lo que quería decir. La Junta de Portavoces, ya lo dijo el alcalde en un pleno, yo estaba, por lo tanto lo recuerdo, aunque existen actas que lo recogen. La Junta de Portavoces, si no viene el secretario, no tiene acta. Y por lo tanto, se entiende que es menos transparente que esto. Eso ya lo dijo el alcalde. Pero fue la oposición la que pidió que se realizase en esta Junta de Portavoces. Y por eso se realiza. Si ahora se quiere otra cosa, pues otra cosa que se haga. Pero si realmente hemos conseguido que con la Junta de Portavoces lleguemos a acuerdos, como tener el plan de movilidad, que lo hemos hecho por consenso, si es que hemos decidido hasta el sentido del tráfico de las calles, si sabemos que sirve, porque ahora se utiliza para otras cosas que no es el bienestar de los palmeños. Nosotros creemos que podemos seguir trabajando. Ahora, si cuando antes se ha pedido que se haga Junta de Portavoces, el alcalde creía que eran otros órganos más transparentes, pero se pidieron y se hacen, si ahora el sentido es a la inversa, si ahora lo que se pide es que no se hablen las cosas en Junta de Portavoces, a nosotros nos da igual, nosotros lo que queremos es trabajar. ¿Ustedes qué quieren? Aquí, en Junta de Portavoces, en Junta de Portavoces. Nosotros, donde sea, vamos a seguir trabajando como estamos haciendo y más por mejorar Palma. Si es que no hemos presentado las elecciones el año pasado para eso. Si es que es lo que queremos y así es como lo vamos a hacer. Por lo tanto, las propuestas que tengan en cuanto a Junta de Portavoces las vemos, pero sin duda se realizan y se realizan con tanta asiduidad porque así lo quería la oposición. Y sin duda podemos seguir trabajando. Y seguiremos viendo, creo, temas tan importantes como lo que aquí hemos dicho. Del pleno ciudadano, bueno, yo no voy yo a hacer ninguna afirmación categórica, porque no tengo yo capacidad de eso, pero yo todavía no me he encontrado un ciudadano que diga he querido decirle algo al alcalde, a un concejal y no he podido porque no me ha atendido. Aquí se atiende a todo el mundo. Se atiende con una entrevista, se atiende con un correo electrónico, en fin, no sé, de la manera que se quiera. Pero no solamente ese es el modo de participación ciudadana que tenemos. Existen tantos modos y canales de participación ciudadana que podemos hablar que el Ayuntamiento de Palma del Río tiene proceso de participación ciudadana a la carta para ciudadanos. Tenemos Consejo Municipal de Participación Ciudadana, comisiones permanentes, vocalías de asociaciones, buzón del alcalde, buzón de sugerencias, tenemos correos electrónicos, en fin. Pero queremos más, dotémonos de más. Nos dotamos de un pleno ciudadano, pero hay que dotarlo de cierta estructura. Y por lo tanto, nos ponemos a buscar si existen otros plenos ciudadanos en otros sitios, o qué estructura tienen, o de qué manera están organizados. Por lo pronto encontramos que el Ayuntamiento de Madrid, que bueno, que es el primero que te sale, ¿no? Es la capital de España, pero vamos a ver si es el más grande y el que más cosas tendrá. Pues el Ayuntamiento de Madrid no tiene pleno ciudadano. Hizo uno una vez que lo vendió a bombo platillo, de puertas abiertas, y no lo volvió a repetir. De pleno ciudadano, nada. Miro al grupo de Ahora Palma porque entiendo que están en consonancia, que yo no Ahora Palma, pero están en consonancia. Tampoco he encontrado ningún otro pleno ciudadano que se parezca a este. Hemos estado viendo y en muchos sitios el pleno ciudadano no deja de ser pleno ciudadano, formado solo por ciudadanos que no están representando políticamente la corporación municipal. Entiendo que tampoco se adecua a lo que nosotros estamos trabajando. Pero como digo, nosotros queremos una estructura con rigor, con seriedad,
con un carácter de norma, que se pueda trabajar a gusto tanto desde la corporación municipal, de los ciudadanos que se quieran acercar a nosotros, y por lo tanto, aunque sea el inicio, que esto solo sea el debate en el que nos vamos a empezar a trabajar, sí existen dos ejemplos de dos municipios que ni siquiera son andaluces. He intentado mirar un poco por toda la geografía, que os pasaré si queréis electrónicamente, ya que estamos intentando que todos sean documentos electrónicos, que creo que se asemejan bastante a la figura que nosotros queremos regular, y a partir del lunes la tendréis a ver qué os parece. Nosotros realizamos una propuesta en la que se estructure este pleno ciudadano, y sin duda estamos dispuestos a hablar, a llegar a un acuerdo, pero sobre todo basándonos en coherencia y veracidad con las palabras y las posiciones que hagamos, tanto en junta de portavoces o en pleno, públicamente, como queráis. Empecemos a hablar y, como digo, dotemos de mayores estructuras de participación ciudadana al Ayuntamiento de Torralba. ¿Una aportación? Grupo a una palma, su portavoz tira la palma. Muy bien, por las conclusiones. Por favor. Gracias. Por alusiones. Vamos a ver. Respecto al tema de nuestra ausencia en la Junta de Portavoces, en las dos juntas de portavoces, nosotros recibimos una comunicación por WhatsApp, como recibimos casi siempre, previamente consensuada, esta vez no es así de claro, donde se ponen 4 puntos del orden del día para tratar en la Junta de Portavoces: ocio, juventud, plan de vivienda, el tema del seguimiento sobre el tema del caso escriturero y el tema del reglamento de participación ciudadana. De ninguna manera nosotros nos hemos opuesto, nunca. Es más, cuando el tema de que empezamos a trabajar sobre los 4 retos de la EDUSI nueva, creo que fuimos a La Palma los que planteamos, y los simultáneos otros grupos, la necesidad de crear grupos de trabajo dentro de las juntas de portavoces para ir cada uno trabajando de forma continua esos temas. Por tanto, nunca nos hemos negado a participar en juntas de portavoces. Igualmente hemos hecho en todas las necesarias sobre el tema de agricultura, etcétera, etcétera. Y sobre la cuestión de si estamos trabajando en el tema de ocio, juventud y el tema de vivienda, decirle a la portavoz que cuando se plantee con tiempo suficiente, creo que para el pleno del mes de octubre, la presentación de aportaciones de los diversos grupos a ambos proyectos, ahora Palma lleva ya 2 meses trabajando con gente, juventud y con expertos o gente trabajando en temas de vivienda sobre esos aspectos. Por tanto, no se preocupe usted, que cuando llegue el momento, ahora Palma cumplirá como siempre está cumpliendo en su momento. Ahora bien, había 2 puntos del orden del día que tenían, desde nuestro criterio, entidad suficiente para no deber ser tratados en la Junta de Portavoces, porque era un tema de que exigía, como hemos dicho siempre, también en los medios de comunicación, los citativos. Esa fue la única razón por la que nosotros fuimos. Y de hecho, planteamos que sea en la Comisión de Ciudad, y ahora se ha decidido en el tema del pleno, que vengan así. Luego, nuestra ausencia al tema de la Junta de Portavoces es porque hay determinados temas que o cambiamos, que ya lo veremos a ver, la reglamentación de la Junta de Portavoces, si ese es el acuerdo, pero desde luego nosotros vamos a seguir insistiendo que no le quepa ninguna duda a la ciudadanía palmeña que vamos a seguir trabajando por Palma absolutamente como lo estamos haciendo. Y quiero insistir que cuando usted comunicó en la cadena SER que nosotros no habíamos asistido cuando había 2 temas y solamente comunican que cuando yo hablo con la locutora de la cadena SER allí in situ, me plantea que no tenía contenido, conocimiento de que existían los 2 temas que acabo de citar. Por tanto, luz y taquígrafos también para dar la información a los diversos medios de comunicación en todos los elementos que se contemplaron en ese comunicado que usted hizo. Por tanto, y para concluir, nosotros no solamente no vamos a seguir asistiendo a juntas de portavoces, si es necesario reglamentarlas, participaremos en esa reglamentación, pero queremos también saber cuál es la posición que el equipo de gobierno tiene sobre este tema. Muchas gracias.
Grupo Andalucista quiere intervenir, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, solamente hacer un par de apuntes porque yo creo que nuestra posición al respecto de nuestra entrega al trabajo en pro de mejorar la vida de los ciudadanos de Palma está más que demostrada. Y también creo que está demostrada el empeño de todos los que formamos parte del Pleno. Al final se lo he oído decir a la portavoz del Grupo Socialista, aunque en un principio su intervención ponía en duda esa dedicación, al final he dicho, hombre, yo creo que todos los grupos estamos por mejorar la vida de todos. Yo también lo creo, lo que no quita para que tengamos maneras distintas de entender cómo se puede mejorar la vida de los palmeños y las palmeñas, cosa normal también, no hay que tomarse esto es muy normal. Lo que quiero es que se quede claro que no se puede hacer un debate sobre el todo cuando lo que estamos haciendo es un debate sobre una parte en concreta, sobre dos juntas de portavoces que tenían unos contenidos y se hicieron unas convocatorias de una forma que a mi modo de ver desentonaban de cómo se había hecho anteriormente, teniendo bajo menos una previsión y un acuerdo entre todos los grupos políticos. Nada más, nosotros estamos dispuestos a participar en cualquier órgano que el Ayuntamiento se ponga en marcha para poder contribuir con nuestras propuestas, nuestras intervenciones a que se mejore la vida de los palmeños y palmeñas. Pero créanme, no vamos a estar en ningún órgano que sustituya el debate público en aquellos asuntos que ya se estén tratando como tales. Y esa fue una de las cuestiones, la primera de forma y la segunda de fondo con respecto a asistir a la primera junta portavoz y también a la segunda. Por eso creo que no tiene mayor sentido, no hay que alarmarse porque mostremos nuestra discrepancia en cómo se han hecho las cosas y con qué sentido se estaban haciendo esas cuestiones. Y es verdad, yo después no lo oí en directo a la portavoz del PSOE, pero es verdad que cuando habló, después he oído, la Junta de Portavoces no habló de que efectivamente en esa convocatoria había 2 puntos más, 2 puntos importantes. Lo que salió público yo no lo oí, lo que salió público no lo oí. Por tanto, creo que entiende todo el mundo que cuando estamos tratando asuntos ya se están debatiendo públicamente, llevarlo a la Junta de Portavoces, pues podrían tener, salvo hubiese algo muy específico, una consideración a modo de ver que no contribuye a la transparencia. Y por eso nos reunimos, por eso y por el tema de fondo. Seguiremos trabajando, claro, lo haremos, y lo haremos cualquier tipo de órgano, pero lo vamos a hacer a nuestra manera, la manera que mejor entendamos que es razonable, a la nuestra, dentro de lo que son nuestras posibilidades de decidir, informarnos, y a la común que planteemos entre todos porque lleguemos a acuerdos y así lo traemos nosotros. Muchas gracias. ¿Alguna más intervención? ¿Portavoz del Grupo Socialista? Sí, aprovecho y intervengo porque es verdad que antes Izquierda Unida estaba planteando el hecho de si el marco era el reglamento de participación ciudadana. Entiendo que se puede partir de ahí, también se puede partir del reglamento del ayuntamiento, y sí es cierto que hasta que consigamos una propuesta hay un tiempo en el que tenemos que seguir trabajando. Bien, la postura del Grupo Socialista es que existe el reglamento del ayuntamiento y existe normativa en la que se rige todo este tipo de cuestiones, aunque solamente nos sirva hasta que lleguemos a una propuesta consensuada de cómo hacer el pleno ciudadano. Entiendo que tenemos que utilizarla, y bueno, el Partido Popular también se ha referido a regular en aspectos de tiempo el pleno ordinario, pues entiendo que también podemos hablar al respecto, todo lo que sea hablar, siempre que haya luego un consenso a la hora de poder llegar a cabo este tipo de cuestiones de organización. Y junto con eso, nada, abierto a, como digo, os mostraré 2 propuestas de pleno ciudadano que creemos interesantes del Grupo Socialista, y abierta a la propuesta que diga. Pues comento la propuesta que hice al principio. La Junta de Portavoces no hay que regular. Si se quiere, se puede apuntar cosas, se puede cambiar. La Junta de Portavoces está regulada, tal como he dicho. Y el pleno ciudadano, pues es lo que se trae como propuesta de inicio. Que en la Junta de Portavoces decidimos que el equipo de gobierno iba a aportar a los grupos políticos una serie de documentos ya existentes en diferentes ayuntamientos de España que tuviesen regulado el pleno ciudadano. Entonces, como bien ha hecho la portavoz del Grupo Socialista y también el teniente alcalde, el planteamiento
que ya tiene una serie de, que son pocos, porque este tema no está, no se hace en España, son muy pocos ayuntamientos lo que tienen pleno ciudadano. Hemos rastreado por internet, por todos sitios, y regulado, pues prácticamente hemos encontrado 2. Es verdad que ella ha dicho que Madrid, pero de Madrid no es lo que a nosotros nos interesa, porque lo que hizo Madrid, un día se reunieron los portavoces de los distintos grupos políticos con la alcaldesa, entonces hicieron puertas abiertas y los ciudadanos pues participaron y hablaron a los diferentes grupos políticos, pero una vez en todo el tiempo que se lleva gobernando. Eso no es el método que yo creo que se propone por parte de todo el mundo. Hay otro sitio como es Cádiz, que tampoco tiene una regulación muy inferior desde el punto de vista de participación ciudadana de lo que nosotros estamos proponiendo, estamos planteando, y por tanto sí hemos encontrado unos ayuntamientos. Ahora bien, lo que sí quiero que se quede clarísimo, que este alcalde nunca ha dicho de suprimir el pleno ciudadano. Y lo que sí le pido al portavoz del grupo andalucista es que revise su sistema de información, o que lo contrate, porque todo lo que ha dicho, con tan solo una llamada de teléfono a mi persona, y ya se lo comenté, con todo eso se hubiese solucionado todo. Lo que sucede es que actuamos, decimos, hablamos en público sin contrastar las cosas con quien se tienen que contrastar las cosas. Evidentemente, yo no sé cuál es su sistema de información, tampoco lo he dicho, pero lo que sí le digo es que lo revise porque no es correcto. Y lo que sí le pido, que cuando escuche algo mal de alguna actuación que se vaya a hacer, que antes de hablarse y de escribirse públicamente, que se contraste, porque no es la primera vez, ni fue la última vez, ni será la última, porque son métodos que serían más fáciles para estar informado adecuadamente y poder opinar públicamente el contrastar. Eso sí que lo saben bien los periodistas, contrastar las noticias y el contrastar las cosas. Entonces, por nuestra parte, ¿por qué lo planteamos en Junta de Portavoces? Porque el Pleno Ciudadano no es un órgano estructural del Ayuntamiento. No es una actuación, digamos, de organización del Ayuntamiento. Entonces, entendíamos que como tiene un carácter político ciudadano de más envergadura de lo que puede ser exclusivamente el plan de vivienda o alguno de este tipo de actuaciones, que era muy razonable primero empezar con consultas a los grupos políticos. Una consulta previa por la naturaleza del tema. En otros temas tienen otra naturaleza y entonces le compete más al equipo de gobierno. Pero esto creo que es más de los portavoces que del equipo de gobierno. Creo. Pero si ustedes dicen que es más del equipo de gobierno, pues actuamos el equipo de gobierno. Pero nosotros lo que hicimos fue el ofrecimiento a los portavoces, dándolo en el elemento que creíamos que debía estar y de la forma más participativa para los grupos políticos de esta corporación. O sea, que lo hicimos con toda la buena intención. Pero vamos, que si no se quiere esa responsabilidad o ese planteamiento, retomamos situaciones y ya somos conscientes que siempre tendremos que partir, sea cualquier decisión, con elementos del equipo de gobierno. O no, como ustedes digan, porque estamos a vuestra entera disposición. Nosotros no reprochamos a nadie que asista o deje de asistir a las reuniones. No lo reprochamos. Cada cual con sus cuestiones y con sus temas. Lo que tampoco queremos es que se nos diga públicamente que no hacemos bien las cosas, porque creemos que hacemos las cosas como siempre y como hemos acordado. Y la Junta de Portavoces se hace por un escrito o un planteamiento o un SMS o un WhatsApp de parte del equipo de gobierno, que se dé al alcalde, equipo de gobierno, a los grupos de la oposición. Eso es lo que se ha hecho siempre y creíamos que era natural, porque tampoco es de recibo el mismo día y a la misma hora, al unísono, dos grupos políticos, por eso nos confundimos a veces, decir que no vienen a la reunión. En fin, las cosas se confunden. Entonces,
Bueno, ¿queréis comentar más o...? Tiene la cámara. El grupo andalucista, por favor, tiene la cámara. Bueno, mire, alcalde, yo supongo que la mejor intención, lo de sugerirnos que debemos modificar nuestro planteamiento de trabajo, yo así se lo acepto, pues déjeme que nosotros hagamos nuestro trabajo como intentamos. Y una sola cuestión. Una sola cuestión. Nosotros estamos trabajando en la Junta de Portavoces, pero volvamos a hacer la Junta de Portavoces porque la hemos hecho habitualmente. Es decir, cuando hemos tenido ocasión de debatir algún asunto, lo hemos tratado primero, porque lo hemos visto, oye, que sea conveniente que lo tal, si por esta día, pues viene bien, así de simple. Y después, ¿qué tema vamos a tratar? ¿Esto o aquello? Pues bien, pero no de esta manera. Porque de esta manera yo me siento un poco como que, efectivamente, lo que usted dice, es iniciativa exclusivamente del equipo de gobierno, de Junta de Portavoces. ¿Vale? Nada más que eso. Bueno, yo solamente me he atrevido a pedírselo porque al final lo sufro yo y lo sufrimos el equipo de gobierno. Su desinformación la sufrimos nosotros. Sí, me están diciendo que no sé si me he terminado. Nosotros usamos los métodos de información que tenemos métodos. Y hay cuestiones en las que me preocupo de llamar a los concejales y preguntarle, oye, o me han dicho que iban a algún asunto o tal. Pero hay cuestiones que son de tanta importancia que creemos que lo mejor es preguntarlo donde haya luz y taquígrafo. Y nuestra intención era preguntarle en la comisión pasada si había intención de quitar el pleno ciudadano porque había llegado. Que efectivamente se había hablado en algún momento, en algún sitio, que eso era posible. Y como no pude hacerlo allí, por eso lo pregunté a la intervención aquí. ¿Usted ha dicho que no lo va a quitar? ¿Y su intención es arreglarlo? Ahí está bien, trabajando. Eso que usted dice es perfecto y es ideal si se hubiese esperado a hacer el comentario público a que hubiese transcurrido esa pregunta en la Junta de Portavoces, en la comisión informativa. Pero si usted la hace antes, usted ya está rompiendo como se está desdiciendo a sí mismo. Ya le dije que usted se iba a desdecir mucho de ciertas conversaciones que tuvimos. Lo que sí está claro, señor portavoz del grupo andalucista, es que indistintamente que usted me llame por teléfono o indistintamente que usted asista a la Junta de Portavoces o indistintamente que usted vaya a la comisión informativa, yo creo que usted debería haber contrastado la opinión que tenía, la información que tenía con el responsable del servicio. Contrastarla. El método lo dice usted. Ahora, lo que no puede hacer es fijarse muy lejos para decir, tengo que hablar antes. Lo que haga usted antes, eso es porque usted ha querido hablar. Nadie lo ha forzado a que usted hable de eso. Por tanto, yo creo que lo que le quiero decir, señor López, es que por favor, cuando hable de mí y de mis intenciones, que por favor lo contraste conmigo. Eso es lo que le estoy diciendo. Cuando hablo de usted, si hablo de usted, cuando le hable de usted como alcalde, yo procuraré que lo que diga tenga cierta base. Y la que digo tiene cierta base. Y haré las cosas como crea yo, como crea mi grupo, como crea el alcalde. Vamos a ver cómo va a tener base una falsedad. ¿Cómo va a tener base que usted diga que yo voy a quitar al pleno ciudadano cuando es falso? ¿Eso qué base puede tener? Eso se llama falacia. Y yo lo afirmé públicamente, había llegado a la autoridad y que... Pero eso es lo mismo, es un tonillo de reserva. Pero lo que le quiero decir es que usted no quiere reconocer que se equivocó. Pero usted está viendo aquí exactamente que el pleno ciudadano no es mi intención. Por tanto, lo que yo le digo, porque estoy a su disposición siempre, porque creo que le he atendido la llamada o le he devuelto la llamada continuamente. Al revés también. Sí, pero estamos hablando de que usted me llame a mí para informarse. Cuando yo lo necesito, usted lo llama y me informa. Y a lo mejor antes de hacer una cosa, se lo pregunto también. Yo lo que le pido es que no ponga en mí. Si esto es muy sencillo, otra cosa es que usted no lo quiera entender. Yo lo que le pido es que usted no ponga en mi boca lo que yo no he dicho. Que no lo haga. Sí, usted ha dicho que yo iba a quitar el pleno ciudadano. Bueno, pero eso que no había llegado es lo mismo. Decirlo públicamente es lo mismo. Pues si eso de que no había llegado, pues eso es excusarse simple y llanamente, no es otra cosa.
Bueno, planteamiento. Os enviamos, tal como lo quedamos en la Junta de Portavoces, os enviamos la documentación. Nos reunimos en Junta de Portavoces y hablamos del tema del pleno ciudadano. ¿Os parece? ¿Lo hagamos? Pasamos al siguiente punto.